¿Cómo le gusta ir al mismo error Macri de nuevo, no? O sea, y empezamos con la inflación, va a bajar en el segundo semestre, el dólar se va a quedar a 23, siempre ya está bajando la inflación y vuelve a haber Claudio. un pico. No, es una afirmación arriesgada. Muy arriesgada. Mezcla de deseo con objetivo político, digamos. Y si le funciona, no busca... No está en la línea de lo que planteaba Toma, que es retomar de alguna manera el control, poder decir lo que están diciendo por abajo en los equipos económicos de Alberto Fernández, que es, ni bien él dijo que era razonable el dólar a 60, el dólar se mantuvo en 60. Y bueno, sí, digamos, él lo que tiene el gobierno Macri, lo que necesita es que el dólar se quede acá. Si sube, digamos, si sube más, si hay otra devaluación, digamos, va a estar más complicado todavía. Lo que yo creo es que hay una necesidad de pasarle al mercado el mensaje, lo hizo ayer el ministro de Hacienda, lo hace hoy Macri, lo hizo también Alberto Fernández, es que la crisis termina acá porque técnicamente el dólar podría quedarse donde está. El tema es que, bueno, técnicamente también debía quedarse en 45 pesos. Mirá, declaraciones de la CUNSA, estamos en periodo electoral y tenemos que cuidar a los argentinos y cuidar la estabilidad. Hay que ser todos muy prudentes y conscientes que hay un bien superior que es el bienestar de los argentinos. Declaraciones con un poco más de volumen político de un Lacunza que empieza de a poco, o rápidamente, más que de a poco, a mostrar grandes diferencias con la manera de enfrentar el ministerio más caliente que respecto a Duhovne, ¿no? Muestra mayor muñeca política. Es otro perfil, Facundo, y también, digamos, está el mensaje que lo dio Lacunza y lo da Macri, de que se van a usar las reservas, estas reservas que hay que cuidar y que se están yendo, van a usar las reservas si el dólar amaga con irse de vuelta para arriba. Bien, está Ariel Aguilar con nosotros, que es empresario PYME. Hola Ariel, ¿cómo estás? Facundo, ¿cómo estás? Bien. Bueno, bien. ¿Qué percepción tenés de lo que estamos viviendo? ¿Se quedará ahí el dólar, como dijo Macri? El problema es que dijo eso, ¿no? Porque cada una de las cosas que dijo después no sucedieron. El problema de ese dólar es que a nosotros no nos bajaron los precios de nuestros insumos después de este aumento de 20-25% que tuvimos la semana anterior. No es que hoy nos bajaron los insumos. Es una cosa muy rara la que pasa acá. Mucha de la estructura productiva está dolarizada, pero los insumos no nos bajaron esta semana. Y la tasa del 74% te hace este escenario tan complicado para salir a vender. Mira, estamos ahora en una exposición acá en el predio rural. Y la verdad que hacer precios esta semana, los costos para presentar una colección nueva, imposible. Es lo más parecido al 2002 en ese sentido. En 2002, nuestra cámara hizo una exposición que fuimos sin precio. Acuérdense, marzo de 2002. Imposible hacer precio. Bueno, la semana pasada nadie vendía, nadie compraba. Claro. ¿Eso se está revirtiendo un poco? Lo que pasa es que ahora empiezan a llegar las listas con los aumentos. 15, 20. 15, 20, ponele. Hay listas dolarizadas. Pero, a ver, lo cómico de todo esto es cuando no es el dólar, es la tasa. Pero la asfixia viene para las pymes de los dos lados. Por eso es tan difícil producir hoy. Por eso hay que pasar esta etapa. Por eso ojalá esta vez sea el dólar se va a quedar. Porque lo que no podemos es esta incertidumbre permanente. O sea, acostumbrarnos a esa incertidumbre de tener que producir de esa manera. Pero la incertidumbre también es escucharnos a nosotros mismos decir que se quede el dólar ahí a 60, cuando seguramente hace 20 días atrás hubiésemos dicho lo mismo, pero a 45, ¿no? Es decir, eso es enloquecedor también. ¿Cambiará en algún momento esta cuestión cultural de volcarnos tanto, Marcelo, al dólar? Es que no es una cuestión cultural, es una cuestión racional. Lo que hay detrás del fortalecimiento del dólar es el debilitamiento del peso. Por eso vos tenés problemas suben los costos y suben los precios para los consumidores y sube el dólar y tenés el precio de la moneda, que es la tasa de interés. ¿No le pasa a Brasil? El problema de la Argentina es que no tiene moneda. Entonces, después el dólar es un efecto, es a donde acudimos como consecuencia de que hemos perdido moneda. ¿No le pasa a Brasil? ¿Brasil sí tiene un real más fuerte que el peso? Fíjate la tasa de inflación que tiene Brasil anual, 3, 4, 5%. La tasa de inflación en el mundo el año pasado, promedio, fue 3,5% anual. Sí, en el mundo. Fíjate la diferencia con otras devaluaciones, lo que ha sucedido, ¿no? Que ganabas a lo mejor de coyuntura, porque nunca es estructural, pero ganaba cierta competitividad. ¿Por qué seguimos cayendo en las exportaciones industriales? Porque la característica de este gobierno fue haber dolarizado la estructura. Entonces vos tenés todos los insumos. Tenés los costos de logística dolarizados. Me dicen que el problema del salario. La verdad que lo único en pesos es el salario, pero el combustible, el peaje, todo lo que... Vos por ahí una devaluación te permitía ganar Chile o ganar Perú, mercados que supimos tener en nuestro sector en el rubro del cuero, por ejemplo, y que hoy no tenemos. Vos decís, ¿cómo? Sube el dólar
y así todo no estoy competitivo. Está bien, pero volvemos a hablar del dólar. Marcelo plantea, hablemos del peso. ¿Qué pasa con el Pero peso? me refiero ¿Qué se que han debiera- dolarizado la no es el estructura. dólar, el problema es el Facundo. Bueno, ¿y qué se debiera hacer para tener una moneda fuerte? El día que logres que la tasa de interés en Argentina sea una tasa de un solo dígito Claro. por año, Claro. ese día desaparece el problema de la demanda de ¿Cómo lográs, dólares. Walter, eso? Bueno, hay que hacer un plan de estabilización muy coherente combinando factores fiscales, monetarios y externos. ¿Se puede? Es la única. Sí, siempre se puede. Claro que se puede. Porque creo que, si uno apela a la memoria, la única vez que se paró la inflación en la Argentina, incluso fue cuando fuimos a la convertibilidad. Claro, sí. Ahí la pararon. Sí. Pero fuimos a la convertibilidad y ya sabemos lo que pasó después. Bueno, porque la forzaron mucho más tiempo del que debió durar. La convertibilidad era un plan que debió durar 3, 4, 5 años, no más que eso. Intentaron sacralizarla y convertirla en un fetiche. Y terminó en lo que terminó, un desbande. Es absolutamente cierto lo que dice. Yo recuerdo haber estado en el debate respecto de salir de la convertibilidad, me acuerdo, el año 96, y planteábamos seriamente, incluso Cavallo estaba de acuerdo, quien se opuso fue el presidente en aquel momento, y en realidad lo que pasó con la convertibilidad, que fue un excelente medicamento para parar la inflación, pero cuando uno le da demasiado al medicamento termina generando una iatrogenia, es decir, el medicamento se convierte en algo que atenta contra la salud. Ese fue el grave problema. Ahora, como mecanismo de estabilización de los precios, fue excelente, sin lugar a dudas. Y yo no descarto, y se está hablando mucho, yo no soy economista, claro, pero se está hablando bastante del bimonetarismo en este momento, ¿no? Ustedes lo habrán escuchado seguramente, que es un mecanismo por el cual se pueda jugar alternativamente con dos monedas. Yo no sé, no soy economista, insisto, pero de nuevo vuelve a aparecer acá, de una u otra manera, lo mismo que estuvo mucho más duro respecto del dólar en la convertibilidad. Bueno, hoy tenés el peor de los bimonetarismos, que es un bimonetarismo de hecho e informal. Porque en realidad la gran mayoría de los precios relevantes en la economía se pactan en dólares. En dólares. Y lo que pasa es que cómo se hace el bimonetarismo si hoy en día las reservas son pocas, son menguantes, entonces Pero son mucho más. no hay manera, digamos, Son de 10 pensar veces- en ese sentido. 10 veces más que las que recibió Macri en el 2015. No, esperemos que gran termine problema- el gobierno y veamos cuánto El gran deja. problema de Macri, creo que eso está en el voto como un elemento sustancial, es que no pudo bajar la inflación que recibió. Para mí, pudo recomponer el nivel de divisas. Es claro, recibió 2.500 millones y hoy hay 21. Pero libre se disponibilidad. recompuso las reservas O sea, por la y- deuda que tomaba. Perdón. Son dólares que ahora estamos devolviendo. Así pero- como entraron, ayer Claro, se me parece que perdón. Claudio apunta a preguntarse del libre cuántas son disponibilidad genuinas las estoy hablando. reservas que Del tenemos, libre, ¿no? no. Claro. Vos tenés 60 y pico mil millones de reservas. ¿Cuántas Del genuinas? libre No, ya no disponibilidad tenemos más, son 60 y 21.000 pico. Tenemos 59.000 Bueno, millones 59.000, ¿Y cuántas tenés genuinas que no 21.000 provienen de la deuda? disponibilidad. y 15.000 millones. Bueno, entonces hablemos sobre los 15.000 millones, me parece. No, ¿no? pero Perdón. perdón, el otro problema que hay, perdón Miguel, Sí. el otro problema que hay acá es que un país no puede funcionar si solo consigue dólares financieros que alimentan Claro, las reservas. claro, Los países que tienen estabilidad cambiaria tienen una enorme cantidad de ingresos de dólares por otras vías, dólares comerciales a través de las exportaciones, dólares a través de la inversión extranjera directa. El problema de Argentina es que recibe muy poquito por esa vía. Entonces, los únicos dólares que recibe son los financieros. Y por definición, el dólar financiero viene y se va muy fácil. Entonces, si vos tenés sos el país, como somos, que desde que empezó el siglo XXI, menos crecimiento porcentual de las exportaciones muestra en toda la región después de Venezuela. Si sos un país que tiene stock de inversión extranjera directa hundida, no hablo de flujos anuales, sino stock hundido, unos 90.000 millones de dólares, menos que Perú o menos que Chile, que son economías más chicas que la nuestra, entonces obviamente los únicos dólares que recibís son los financieros y ahí tenés mucha más Y vos fíjate estabilidad. que hoy en día la Argentina tiene superávit comercial no porque exporte mucho, sino porque por la recesión las están desplomando las importaciones, por esto, porque no hay inversiones, no hay consumo, digamos, tenemos que lograr, pero yo no sé cómo, digamos, que se exporte más allá del campo, más allá de la soja, eso puede llevar años y ni siquiera está claro a ver si eso lo podemos ¿Hay hacer. alguno de los dos candidatos que haya planteado esto? Porque acá No, Alberto Fernández plantea, no salimos pero- nunca, Claudio, de la discusión de la lluvia de inversiones. Alberto que Fernández lo que plantea es pasar de un país del ajuste y de la timba
Pero a eso un es un país. eslogan de campaña, No es un Alberto. eslogan, ¿Y porque cómo lo que él pasás? plantea no es un eslogan. A ver, ¿cómo pasás? Tenés que pasar a un modelo de desarrollo donde el industrial pueda exportar, tenga costos razonables, que no todo esté dolarizado. ¿Cómo exportarías vos, Ariel? No, a ver, claramente, primero el tema, lo dijo bien, lo de la estructura dolarizada. Primero que podemos ganar mercados. Aparte, en el proyecto de país que nosotros nos planteamos, quienes creemos en la industria y demás, claramente no solo tenemos que hablar de sustitución de importaciones, que está muy bien, recuperar el consumo y demás, inclusive para aumentar la recaudación. Yo creo que el déficit se reduce recaudando más. Y la verdad es que hoy yo le pago mucho menos al fisco porque vendo mucho menos. Ahora, ¿tenemos que ir a un proceso de sustitución de exportaciones también a través del tiempo? No digas Sí. igual muy fuerte en televisión, le pago poco al fisco porque... Y porque vendo No, se menos. entendió, se No, entendió, claro. se entendió. Pero vendo menos y así un montón de Pero vos podrías... Hay vos 20.000 crees pymes hoy que no tributan, vos que pero, ya cerraron. Alberto plantea, las pymes tienen que ganar mercado y tener opción de... Sí, pero pero aparte no te Estamos quepa duda. lejísimos de eso. No, pero el otro día Alberto dijo algo interesante respecto a cuando le hablaron de la retención y demás. Y puso al campo en su lugar de decir que necesitamos los dólares del campo y que nadie está hablando de otro tipo de retención y demás. Ahora, de verdad, tenemos que empezar a hablar de un proceso de sustitución, poner ese nombre, de exportaciones. Me tocó recorrer mucho la provincia y ver cómo se puede agregar valor en origen. Y esa es una tarea pendiente que jamás daría un gobierno como el de Macri. Pero porque no creen en la industria. Ya a esta altura yo no voy a decir que es bueno o malo. Eso que lo diga la gente, ya lo dijo la gente, no lo sé. Lo que sí te voy a decir es que claramente no incluye a la industria este proyecto de país. Por eso me parece que lo que viene... ¿Por qué crees? Porque no creen en la industria, creen porque en plantea eso. un modelo agroexportador, Por eso cerraron modelo la financiero. cantidad de empresas ya que no lo cerraron. cuestiono, ¿eh? No es una cuestión de un cuestionamiento. A ver, la sociedad elige qué tipo de país quiere vivir. Yo quiero vivir en un país con industria. Creo que se crece más equitativamente, se redistribuye mejor, se pueden generar más dólares por valor agregado. Es una forma de ver la Argentina. Ahora, Macri claramente tiene otra. Bueno, esto es lo que discutimos en la elección de octubre. Me parece que tenemos que sí avanzar en esto de agregar valor en origen que tan dicho está. Bueno, no. Estamos en el momento de poder hacerlo. Argentina, como decía bien acá los que son economistas, necesita dólares. Y el dólar financiero es esto. Walter, No queda- ¿vos creés y coincidís que Macri no quería un país o no planteó un proyecto económico con industrias? No, claro que no. Macri favoreció a 3 sectores: el agro, la banca y vaca muerta. Después el resto quedó librado a su propia suerte. Es lamentable, pero es la realidad. ¿Marcelo? Los resultados indican eso. Si vos mirás este año el crecimiento de las exportaciones, que es muy débil, en el primer semestre es 2,5%. Está bien, muy influido por menores precios, en volúmenes es 10%, pero está básicamente empujado por el crecimiento de las exportaciones del agro. Y las exportaciones industriales están cayendo. Es cierto que depende mucho de Brasil y que Brasil está en crisis, pero los resultados indican eso. Yo creo de todas maneras que eso de dividir la economía en industria, servicios y agro es un poco antiguo y hacia lo que deberíamos confluir es una integración de sectores en los que el valor basado en el conocimiento productivo sea... Más conveniente. Bueno, así funciona el mundo hoy. Y Pero, no es, perdón. perdón, y no es excluyente, No lo es que decían excluyente, ellos claro. dos, de cuidar el peso y ser, digamos, prolijos en los gastos, porque ese, digamos, no es excluyente una cosa con la otra. Digamos, tenemos un país de desarrollo y crecimiento y cuidar en qué se gasta, digamos, como una libreta de almacenero, ¿no? Perdón, acá todos vamos a coincidir en los objetivos. Así, ¿quién no quiere bajar la inflación? ¿Quién no quiere que entren dólares? ¿Quién no quiere que haya más empleo? ¿Quién no quiere que haya mejor salario y más consumo? Todos queremos. Me parece que esto, nadie se le puede alegar o colocar mala fe en esto. El problema es que lo que no se está discutiendo es cómo. Y yo creo que esto es lo que está faltando en el debate en la Argentina. ¿Cómo hacemos para exportar más? ¿Cómo hacemos para que haya más mercado interno? ¿Cómo? Las herramientas, los instrumentos es lo que no se está diciendo. Por eso el debate en la Argentina es un debate tan de golpe bajo, tan de una discusión superflua. Lo que hay que discutir es cómo vamos a hacer Pero, que Miguel, las pymes funcionen. en el 2015 Todos coincidimos, en que hay que bajar el déficit fiscal. Está bien, pero en el Ahora, 2015... explíquenme Miguel, cómo. En el Miguel, 2015, en el debate, se dijo que si hacían estas cosas iba a pasar esto que está pasando. Alguien dijo, ¿eh? No, pero Miguel, yo te propuse en cuanto a Alguien lo eso, avisó. esto de aumentar la recaudación para reducir el déficit. Y para eso vos tenés que, pensar en subsidios a los combustibles. Sí, no es una mala palabra.
A ver si salimos, igual que cuando le tenemos miedo a la palabra proteccionismo. Vayan a preguntarle a Estados Unidos si le tienen miedo a la palabra. Digo, cuando hablamos de subsidios ¿de dónde sacar los fondos para subsidiar? Yo estoy de acuerdo que hay cosas que hay que subsidiar. Porque hay cosas que no, pero hay recaudación que vos vas a... De hecho, se está haciendo. Nombraron mucho en esta discusión, que la verdad que es un debate realmente enriquecedor en este mediodía, nombraron mucho al campo, llamaron prácticamente al campo y el campo llegó. Está con nosotros Carlos Giannisotto, que es presidente de Coninagro. Muchas gracias por la Hola, gracias, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Cómo está el campo? ¿Qué campo? Buena Porque pregunta. acá el amigo Ayer estuvimos con Macri, ¿no? Ayer estuvimos con Macri, sí, bien. Ayer nosotros buena reunión. publicamos el documento Sí. que llevaba la firma del presidente, adhiero a todos los compromisos. Adhiero, pues sí, y ¿Qué les suscribió. dijo? ¿Qué les dijo Macri? Primero que retenciones no se modifican. No se toca. No se toca. Sigue el mismo esquema. Sigue el ¿No mismo está esquema. desactualizado? Sí, está desactualizada, pero no se toca. Punto 1. Segundo, suscribió todo el documento, que en el mismo documento hay varias improntas que no se han realizado en este gobierno, que empezaron a realizarse y que luego, por distintas razones, quedaron en el camino, y sobre todo el tema de las economías regionales, en las cuales me parece allí disentir acá con el caballero, en que esa parte del campo no fue beneficiada en absoluto por este gobierno. Sí, bueno, Lo Walter dijo en conversamos. No, yo general. no digo campo, todo ¿no? el campo, claro. Ah, claro, no era para aclarar simplemente, porque las economías provinciales están en una situación de vulnerabilidad muy grande. ¿En qué momento? Pero fue una buena reunión y bueno, el documento es un documento que muestra un gesto político también de unidad de toda la mesa de enlace, creo que es importante. Hagamos un poco de memoria A ver. del pasado. ¿Dónde encontraba usted su vida? ¿En qué momento estaba en la 125? Yo estaba en mi finca, en Mendoza, donde la situación de la 125 no era tan brusca en la situación de nuestras producciones, porque era neutro. Pero fue una guerra. El reintegro con la aplicación de las retenciones en ese momento para las economías regionales se No equilibraba. afectaba tanto a No las afectaba. economías regionales. Entonces lo nuestro, desde el punto de vista nuestro, de nuestras producciones, era una adhesión y por eso fuimos a las concentraciones. Acompañar a la ruta. Acompañamos a la ruta a pregunto todos nuestros esto porque productores, hoy- pero no fue el nudo nuestro. Claro. ¿no? Le pregunto esto porque hoy temprano usted en la red con Novarecio dijo que se van a juntar con Alberto Fernández Claro. a pesar de aquella 125 y todo lo Seguro. que pasó. ¿Y qué Es lo que expectativas creo tiene? que lo que corresponde. Hay que sumar diálogo, hay que sumar unidad política, hay que sumar comprensión, hay que escuchar. Y hay un documento. Mire, cuando hay unidad, como hay en la mesa de enlace en este momento, y hay contenidos, creo que es una fortaleza para encarar al candidato que hoy día ha ganado las PASO, para proponerle sobre la mesa concretamente cuál es su opinión y qué hay del pasado y qué hay del futuro. Lo meto en un lío en este mediodía. Dale. Al campo, ¿qué le conviene? ¿Un presidente Macri o un presidente Alberto Fernández? Nos conviene el presidente que respete o que intente llevar adelante las propuestas que la mesa de enlace unida ¿Eso está propone. más cerca de Macri o de Alberto? Y a Alberto todavía no lo escuchamos. El presidente adhirió todo. Ustedes lo que pretenden es que ese documento, por ahí lo tienen en producción, Sí. lleve abajo la firma de Alberto Fernández también. Ojalá. Ojalá que así sea. Y si no, por lo menos que haya una instancia de institucionalidad y de diálogo, Claro. que sería un gran avance. Claro. No pretendemos una total firma, que ya con eso es lo que hizo Mauricio, hizo el presidente, yo creo que es un gran gesto. Pero lo que esperamos del doctor Fernández es el diálogo y que fundamente, como fue con Labaña, porque a la tarde estuvimos con Labaña y bueno, estuvimos discutiendo y hay algunos puntos en los que el O sea, doctor podemos decir Labaña- que el campo ya tiene puentes construidos con el candidato Fernández. Sí, sí. Y esperemos que pronto se concreten para que él nos dé su opinión sobre lo que hemos consensuado, que lo hemos presentado mucho antes, porque esto es importante, este dato. Este documento fue confeccionado antes... Previo, ¿el documento no lo dice? Sí, sí. ¿Lo especifica el documento? Sí, sí. O sea, es un documento Fue previo antes de las PASO. previo al 47-31, ¿no? Así es. ¿Y por qué me aclara esto? Y porque no está hecho en función de un resultado.
está hecho en función de una necesidad, de una necesidad del sector. concreta y de una unidad del sector. Claudio tiene información respecto a aumentos que se dan que inevitablemente tienen que ver con el campo, carne y ¿qué más tenés? Carne y pollo. Carne y pollo, mirá. En las últimas horas, te digo, esto es por la devaluación, básicamente. Precios calientes, aumentos en carne vacuna, aumentos en pollo, esto es Claro, precios de ahora, actualizados. Sí, digamos, son los precios que entre ayer y hoy recibieron las carnicerías, ¿viste? Reciben la media res con incrementos de entre 10 y 12% que automáticamente se trasladan al mostrador. Concretamente, carne vacuna 10 a 12% y acá algunos valores, dependiendo de la carnicería, me explicaban que, por ejemplo, ¿viste? Si una carnicería, dependiendo cuánto paga el alquiler o si le sale más las milanesas que el asado, bueno, cobra más la milanesa que el kilo de asado. Pero en promedio es esto. El kilo de asado entre 240 a 260 pesos, el vacío entre 280 a 290, la milanesa entre 320 a 350, paleta, roast beef 250 a 260 y atención con el pollo que aumentó en las últimas horas 20% y lo que están comentando desde los productores es que habría más incrementos antes del fin de semana. El pollo que había bajado el precio en los últimos meses, ahora el kilo entre 70 a 90 pesos, dependiendo justamente si es supermercado, si es una carnicería de barrio. Pero bueno, tenemos aumentos importantes. Acá el gobierno no sacó el IVA, como sí lo había sacado en otros productos de la canasta básica. ¿Esto es así como cuenta Claudio? Sí, esto marca el mercado. Yo creo que hay una situación de volatilidad en todos los precios y ojalá que tiende todo esto a normalizarse y que de alguna manera no se castigue tanto al bolsillo del consumidor. Claro, vuelvo sobre el tema de las retenciones, que al principio usted me decía, retenciones no se toca, pero me reconoce que están desactualizadas. Y sí, porque indudablemente que el tema que es 3 pesos por dólar, indudablemente que ha habido una licuación, ¿cierto?, en la proporcionalidad. ¿No hay que dialogar otra vez sobre el tema de las retenciones? Usted dice que el tema está cerrado. Esto es lo que nos manifestó el presidente y nosotros... No, pero ¿ustedes qué quisieran? ¿Mantenerlo ahí? Mantenerlo así como está, porque nosotros consideramos que las retenciones no es un instrumento válido para construir... solucionar el déficit del Estado. Yo creo que nosotros pensamos que hay otra forma de recaudar más, que es apostar más a la producción, más al trabajo, más al empleo, al consumo, que parar y poner impuestos distorsivos como son las retenciones. Es cierto que es un impuesto distorsivo, es cierto que es un impuesto injusto, pero el problema es que no hay muchos otros a la vista. Ese es el gran inconveniente, sobre todo cuando hay que mantener un gasto social tan elevado como el que Argentina tiene con el tema de los jubilados. Hay pocos aportantes, muchos jubilados, todo el mundo quiere cobrar más, entonces ya no es una cuestión de si el impuesto es injusto. Todo el mundo está de acuerdo con que es ineficiente, injusto. El tema es con qué lo reemplazamos. Yo apuntaba al tema de la actualización porque si hay precios del consumo diario, como veíamos recién, que se actualizan por el dólar, pero la retención no se actualiza, es un poco desfavorable también, digo, pensando en el consumidor también, ¿no? Es decir, se actualizan los precios, pero las retenciones no. Claro. Las retenciones no. ¿Y por qué vos decís que es desfavorable para el consumidor? Bueno, porque creo que... suben más los precios, suben más los precios que si la retención fuera proporcional. Exactamente. Sí, bueno, pero en definitiva el problema aquí lo tiene las cuentas fiscales, ¿cierto? Y del fisco, en la reunión ayer con Macri, él nos comunica que no hay modificación. Bueno. Pensamos que se tiene que proseguir con esa... Si hay un sector en la Argentina que reinvierte en la Argentina y que lo que gana aumenta el consumo interno, es el sector agropecuario. De manera que castigar al que genera dólares y al mismo tiempo no se lo lleva afuera, sino que lo tecnifica, lo invierte, compra picar. Bueno, me parece que es un contrasentido. O sea que yo adhiero totalmente a la idea. El problema es otro. El problema es cómo bajamos el déficit fiscal. Lo que vos decís es cierto respecto al campo, pero creo que ahí lo miro a Ariel, que representa un sector que más o menos da cerca de entre 4 y 4, pero no es 4 millones y medio de puestos de trabajo. No es por supuesto no es contradictorio. Sí, pero Miguel, ¿sabés cuál es el punto? Yo recién escuchaba a Carlos que decía, hizo una pregunta fantástica, ¿qué campo?
porque dijo qué campo. Y ese qué campo implica que la realidad del campo no es todo igual, como la realidad de la industria no es toda la misma. Entonces, cuando vos pensás, yo creo que nada redistribuye más que la industria. Cuando Agrobocopatel hace poco, y no pongo a Agrobocopatel como representante de todo el campo, dijo, hay sectores que si son inviables tienen que desaparecer. Discutíamos entre 7 de la Confederación General Empresaria, presidentes de cámara. Entre los 7 generábamos más empleo que Agrobocopatel. Agrobocopatel te genera los dólares. Pero digo, lo que te genera la industria, 7 que estábamos en una mesa generamos más empleo que Agrobocopatel. ¿Por qué grafico esto? Porque si vos querés tener un país más equitativo, no podemos resignar a la industria. Yo lo que quiero decir es que el tema de la retención... No, pero es como el Acuerdo Unión Europea-Mercosur. Yo lo quiero firmar, pero no quiero resignar la industria para firmar ese acuerdo. Si alguien ha sido industrialista en la Argentina, somos los peronistas. Por favor. Por eso cuando se habla del peronismo de Estados Unidos, no es cierto. Yo soy peronista y no comparto. También tendría que preguntar qué campo, qué peronismo tendría que decir. Bueno, qué peronismo, Miguel, ¿Qué posición tenemos respecto a la industria? Yo pienso que tiene que ser... no hay posibilidad. Ahora, frente al dato tecnológico, que es lo que no se discute en esta elección, por ejemplo, así como no se discute el cómo, el problema de la incorporación de la robótica y de la tecnología hace y genera un cambio en la industria que si no lo discutimos, mi hijo que tiene una pyme también se va a quedar sin posibilidad. Esto es lo que hay que discutir. No si le saco a uno para darle a otro. Discuto cómo hago para que el impacto tecnológico, el cambio en las relaciones internacionales me sirva para tener una economía competitiva. Hago un punto que tengo que... Esto es lo que hay que discutir. Tengo que cerrar. Le doy la última palabra a Carlos, que es el último que llegó. Habla el campo. ¿Qué campo? Estuvo buena esa de qué campo. ¿Te gustó? De 1 a 10, la reunión con Macri, ¿cómo la calificarían? Y la calificaría de 8, buena. ¿Y qué expectativa? Por la claridad que él tuvo, inclusive en el reconocimiento de la situación difícil que está como candidato y como conductor de la economía, porque él esperaba, dicho por él mismo, un momento, otro momento en la economía. Y de 1 a 10, ¿cómo calificaría la expectativa que tienen de la reunión con Alberto? Y la expectativa que tenemos con Alberto, yo creo que es de 7 puntos, 6 puntos. Bueno, te voy bien con todos, Carlos. Muy bien. No, ha sido lo que tengo. Gracias a todos por participar. La verdad que han sido un panel muy ordenado. Me lo han hecho fácil. Hoy hay días más complicados. Así que muchísimas gracias.